Hola chicos, literatura 199. Un par de púgiles, pero púgiles pacíficos. Porque protagonizaron un famoso combate ideológico dentro los dos del mismo sector liberal. ¿eh? Los dos dentro del cuadrilátero de la República. ¿Sobre qué? Pues sobre algo tan emocionante como el ser de España. El ser de España. Es decir, ¿qué es España? Y uno dirá, bueno, y oiga, ¿y esto es literatura o más bien es sociología? Bueno, si recuerdas al principio, ya hace 200 vídeos, te dije que yo entendía la literatura como la antología de la belleza, de lo conseguido en la belleza mediante el uso de la palabra, del lenguaje. Es decir, todo lo bello. Pero al mismo tiempo también creo recordar que te dije que en esa antología se había conseguido eh, fotografiar, traslucir, concretar el espíritu de un país. O sea, la literatura, yo creo que no sería la peor definición, es el retrato del alma de un país. Los manipuladores o dictadores o invasores que han querido desnaturalizar un país, un pueblo, lo primero que han hecho ha sido suprimir las clases de literatura de ese país o dejarlas en una manifestación pírrica para disfrazarlo. Pues estos dos tocan el tema en sus dos vertientes. En el lenguaje, la belleza, especialmente el primero, y te estoy hablando ya de Américo Castro, un extraordinario crítico literario y estudioso del siglo de oro, principalmente, y Claudio Sánchez Albornoz, un estudioso del medievo español, de la cuna, podríamos decir, de nuestra España y de nuestra literatura también, puesto que fueron simultáneos la aparición del idioma castellano con la aparición de la nacionalidad de España, principio de la Reconquista, etc. En fin, y esto es lo que te quería decir al principio de este vídeo. Te he preparado las dos mitades y empezamos ya con Américo Castro. Américo Castro es brasileño. Nació, también es cierto que ocasionalmente en Brasil, en Cantágalo, o en Cantagalo, del estado de Río Janeiro, en 1885. Oh, mayorcito ya. Nació antes del 98, cuando todos los que hemos estado estudiando era 98 en adelante. Bueno, pues 85 a 98 son 13 años. 13 años antes de la fecha emblemática del 98. Muere luego, o sea, pasará por el exilio, por la guerra, por la república, etcétera, etcétera, por los distintos países americanos, especialmente Estados Unidos, y vuelve en el 72. Podríamos decir que es un filólogo, es decir, un amante y un estudioso del idioma. Segundo, podríamos decir que es un cervantista, así que si estás interesado en la persona de Cervantes, entérate de los estudios que hizo Américo Castro. Y tercer título que se le puede poner en su tarjeta de visita es la de historiador cultural. Que este epígrafe vale tanto para Américo Castro como para Sánchez de Albornoz. Y para que los tengas más presentes y se te vayan grabando los nombres también, pues los vamos a poner, que es lo primero que teníamos que haber hecho. Américo Castro y
Claudio, qué nombre más bonito, Claudio Sánchez, bonito y romano, Sánchez Albornoz. Haciendo un mal chiste, un apellido que abriga mucho. Bueno, de Américo Castro hemos dicho que nace en Cantagalo, Brasil. Cantagalo, Brasil, Río de Janeiro, Brasil, en 1885. Los tres títulos que le hemos puesto son de filólogo, de cervantista y de historiador cultural, siendo el título que comparte totalmente con Claudio Sánchez Albornoz, más joven que él, no mucho, pero más joven que él. Estudia letras y derecho, cuando todavía no estaba estatuido. Fíjate, es curioso ver cómo van evolucionando los programas de estudio. La carrera de filosofía y letras se instauraría como tal más tarde. Antes se había llamado, o lo más parecido era letras y derecho. ¿Dónde? En Granada. ¿Por qué? Porque sus padres se van a su tierra realmente, que era Huétor Tájar, el pueblo de Huétor Tájar. En Granada, que seguramente si has visto... no, que todavía no lo he subido. Bueno, pero dentro de poquitos días tendrás el vídeo sobre la provincia de Granada. Y ahí más bien podrás comprobar que el río básico de la provincia de Granada es el Genil, que es afluente del Guadalquivir. Pues cuando va a salir el Genil ya de la provincia, camino de la raya entre Sevilla y Córdoba, por la que discurre, está este pueblecito en la ribera, en la orilla prácticamente, que se llama Huétor Tájar, pueblo de Granada. Entonces hace la carrera de Letras y Derecho en Granada, luego va a Madrid donde se doctora y entabla ya una relación fundamental para entender luego toda su profesión y toda su producción con Menéndez Pidal, el padre de la filología española. Luego también se va a París a ampliar estudios y Alemania, aunque al morir su padre se ve mermado de dineros y tiene que venir otra vez a España. Allí vuelve a refugiarse bajo las alas de su maestro Menéndez Pidal, en el Centro de Estudios Históricos, donde ya pues tendría y también alterna o frecuenta mucho, como no, la Institución Libre de Enseñanza. En sus fervores juveniles reacciona contra el pesimismo de la generación del 98 y se une ¿a quién? Pues a Gasset, a Ortega y Gasset, para proponer, hacer nuevas propuestas ilusionantes para la recuperación de España. Y por eso lo encasillan con Ortega y Gasset, en el novecentismo. Recuerda que si había una fecha adjudicada al novecentismo era la del 14, la del principio de la Primera Guerra Mundial. En su luego amplio recorrido de estudios y profesor y lector y esto y lo otro, es muy admirado en Francia, donde consigue ni más ni menos que quizás la más alta condecoración que dan, que es la Legión de Honor. Luego, al ver toda su producción, yo diría, bueno, ¿y por qué a un español que habla de España, que trata de España, que hace estudios profundos sobre España, es tan bien recibido y también por los intelectuales franceses? Bueno, pues yo creo que es precisamente por el punto de diatriba con
Américo Castro. Es decir, ¿qué es España? España en Francia y en toda Europa, y yo diría que en todo el mundo, es un país, y modestia aparte, suscita interés. Y en Francia, como no, sus vecinos, siempre hemos suscitado interés. Ellos ven que España es, y a veces nos han negado, la corporeidad de ser europeos. Sabido es el chauvinismo francés, con todo el cariño. Y Sánchez Albornoz les da una idea de España que a ellos seguro que les agradaba mucho. Y es que España, vista desde el otro lado de los Pirineos, aparece como una mezcla rara y que se conjuga de tres culturas. De la cristiana, evidentemente, de la cristiana y según ellos, pues mucho más fanáticos que el resto de Europa, por así decirlo, de la cultura hebrea, judaica, y de la cultura árabe. Y en esa mezcla súper interesante, colorista, de esas tres culturas, es la que Sánchez Albornoz les propicia. Y ya estoy adelantando un poquito cómo entendía Sánchez Albornoz, no, Américo Castro les proporciona. Y ya estoy diciendo un poquito cuál es la idea de ser de España que tiene Américo Castro. Pero luego, independientemente de lo que yo te pueda decir ahora, nos lo va a decir él mejor, en un texto que os voy a leer a continuación. Por eso que acabo con su biología, con su biografía. Cuando viene la República, se identifica totalmente con ella y con sus supuestos culturales y sociológicos, y es nombrado embajador en Berlín, primero, donde estaban ya las cosas, pues, cociendo un puchero no muy, no muy saludable, la preguerra con el nazismo. A lo mejor fue esa atmósfera que viviera en Berlín, donde ya en el nazismo se respiraban talantes antisemitas, lo que le impulsó, como joven, como intelectual y como amante de la verdad que exige un sacrificio contra aquellos que no lo ven igual, la defensa del hebraísmo. ¿Dónde? En una tierra que nadie le podía decir que no fuera suya, en España. Digo yo que algo de eso podía haber, el que se emperrara, es decir, y en resucitar y en ver la auténtica esencia de España como tripartita, tricolor, de las tres culturas. Luego es desplazado ya con el estallido de la guerra a Hendaya, que sabes que es la población francesa más aproximada en la frontera hispano-francesa al oeste, pero en Francia. Y desde allí hizo funciones de rescatar a gente que podía estar en peligro, perseguida por el avance de las tropas franquistas. Y a muchos de ellos los libró. Creo que en su coche mismo cogió a Zorin y se lo llevó, a uno de ellos. No se queda en Francia, sino que emigra a América, en concreto a Estados Unidos, donde es acogido como profesor de varias universidades por las que va rotando, y en su última etapa, especialmente en California y San Diego en concreto. Vuelve en el 70, faltando 5 años para la muerte del dictador, pero donde ya es el último periodo del franquismo,
donde los supuestos ideológicos han sido un poquito borrados por el contexto socioeconómico que iba bien realmente. Y aquello ya se presentaba o hacía que el mismo Franco y otros, la inmensa mayoría, considerase todo el pasado como un capítulo ya aparte y para borrar, para olvidar. Siempre habría quien no, y lo hubo, pero vamos, era el espíritu que envolvía. De lo de la guerra había que olvidarlo y vivir el hoy. Entonces es cuando vuelve Américo Castro. ¿Qué estudió este señor? Bueno, estudió todo. Es decir, era un polígrafo, por decirlo así. No había materia que no le encandilase. Pero especialmente destaca el asunto de las limpiezas étnicas. Digo que en Alemania estaban cociéndose cosas gordas. Y entonces, en nuestra cultura, en el estudio de España, lo que más le atrae siempre es cuando se habla de limpieza étnica, de árabes y judíos. Y polemiza con Sánchez Albornoz sobre el ser de España. Siempre los dos republicanos. Para el código de esta diatriba, de esta contienda, establecen unos códigos básicos, es decir, una aclaración de los conceptos, para luego no sufrir la incongruencia de hablar de una cosa que el otro entiende, por ese vocablo entiende algo que tú no entiendes. Entonces no hay manera ni de discutir ni de llegar a un acuerdo. Eso es lo que se llama crisis de conceptos. Es que, claro, usted está hablando de tal concepto, tal palabra, que usted entiende esto, pero es que yo no entiendo eso, yo entiendo esto otro. Entonces, cuando usted diga esa, yo tendré que hacer mi traducción. ¿No sería mejor que nos pusiéramos los dos de acuerdo primero en el concepto de lo que entendemos por esto y lo que entendemos por lo otro? Que esto conviene siempre hacerlo cuando se va a debatir sobre algo importante. Y este código era un binomio que se había instaurado antes que ellos, que era la morada vital, que es el entorno donde unos humanos se desarrollan. Es decir, el escenario, el patio de butacas, la tramoya, el piso, las candilejas, todo eso sería la morada vital. Y los actores, el guión que se desarrolla ahí, en ese contexto, es lo que ellos llamaban la vividura. La vividura, es decir, la forma concreta, específica, el software que diríamos hoy. Mira, hoy con los vocablos de la informática y esto, a esto lo habrían llamado seguramente el hardware y a esto lo habrían llamado el software. Y con estos dos conceptos ellos elaboran sus teorías y se entienden. Se contradicen, pero se entienden. Las obras de Américo Castro pues son excelentes estudios y profundos. ¿De quién? De nuestros clásicos. De Lope, de Tirso, de Rojas Zorrilla, de Cervantes, de Santa Teresa. Si quieres estudiar, profundizar en la obra y el contenido de alguno de estos clásicos, te recomendaría yo a Américo Castro. Excelentísimo. Su obra más representativa, independientemente de la crítica literaria, y que es como la declaración de principios de lo que era ser España, es el tema de su
diatriba, Ser España, su libro, donde declara lo principal de cómo él entiende lo que es España, el ser de España, es la realidad histórica de España, que no tiene nada que explicar. La realidad histórica de España. Y digo que no tiene nada que explicar, no porque no tenga contenido, porque el título ya dice claramente de qué va el asunto. Bien, voy a leer ahora el texto de Américo Castro. Dice: extraña historia la de España. Esto es el prefacio, es decir, algo así como el prólogo, como el prólogo de este libro. No, perdón. No, estaba yo. No, el que va a hacer, el que va a decir su ideología en el prefacio de su otro libro va a ser Sánchez Albornoz. Américo Castro no. Américo Castro es un texto de esa obra, es un texto de esa obra, de la realidad histórica de España, que editó en el 62 en la editorial Porrúa, y es de un apartado de ese libro que dice: seamos dueños y no siervos de nuestra historia. Seamos dueños y no siervos, esclavos de nuestra historia. Solemos recurrir, sí, también nosotros, los que menos hemos estudiado de estas cosas, solemos recurrir a la historia. Es que, claro, yo hago esto porque los españoles somos, yo hago esto o soy así porque los latinos somos, y claro, tengo que ser así, ¿por qué? Porque va en mis genes latinos, porque va en mis genes españoles. Y a ratos te sientes esclavo, víctima, y a ratos te sientes héroe. Con las mismas cosas. Dependiendo de la circunstancia, unas veces los pones como una lacra y otras veces los pones como una medalla. Lo hacemos con todo. Bueno, pues en este texto de seamos dueños y no siervos de nuestra historia, con eso de dueños ya nos está inclinando a coger la sartén por el mango y decir: vamos a ver qué es esto. Y que nos sirva para algo constructivo, no que nos sirva siervos para algo peyorativo o algo negativo. En un momento dice: las historias escritas acerca de los españoles, si aspiran a ser verídicas, habrán de situar en un trasfondo los hechos y las ideas, y en muy primer plano los agentes humanos, las situaciones y dimensiones de vida de quienes habitan en los hechos y en las ideas. O sea, dejar más bien la morada vital de la historia de las ideas y fijarte en las personas que desarrollaron y que vivieron y hicieron realidad esas ideas. El español se hizo, salió a la luz de historia integrado en una sociedad tridimensional. O sea, dice, todo español salió a la luz, nació a la historia como una realidad tridimensional. El español cristiano no se basó a sí mismo, que el cristiano sería uno, ¿no? O sea, de esa realidad tridimensional tendríamos el cristiano, el judaico y el arábigo o árabe. Dice, el cristiano, que es el que ha prevalecido luego, dice, no se bastó a sí mismo, no fue suficiente por sí mismo. Surgió a la conciencia de sí mismo ya islamizado, es decir, ya arabizado, llamándose cristiano porque el enemigo se llamaba musulmán. Es decir,
Dice que nace, lógicamente, como tantas cosas en la historia, por reacción a lo musulmán, lo cristiano. Y entonces se acuña una identidad. ¿Eh? Dice, fuera del campo de batalla, donde evidentemente no cabían los dos, el hacer del moro, es decir, el hacer, la práctica, la vida del moro, le fue indispensable. Y la vida del cristiano y la del musulmán se compenetraron en múltiples modos. La proyección islámica se manifiesta en su forma más amplia en el hecho de convivir los cristianos, los futuros españoles, dentro de un sistema de 3 castas, inspirado por el modelo alcoránico de los 3 pueblos del libro. En el modelo alcoránico se hablan en un momento de los 3 pueblos del libro. Bueno, pues para Américo Castro estos serían los 3 pueblos que vivieron juntos. La proyección islámica, la islámica, que yo he puesto aquí árabe, y en realidad sería mejor islámica, porque al decir islámica tiene la connotación religiosa, ideológica religiosa. Islam, islámica. Árabe es una etnia biológica, genética, mientras que islámica es religiosa, de la religión fundada por Mahoma. Dentro del mundo árabe hay cristianos árabes, hay católicos árabes, habrá protestantes árabes y budistas árabes, y de hecho muchísimos. Pero islámica ya pertenece solo a la religión practicada, al Islam. Los españoles, a ver, y en ella, perdón, que entre el ruidito. Ya, mis disculpas. Hago el reset, retomo. Dice, la proyección islámica se manifestó en su forma más amplia en el hecho de convivir los cristianos, los futuros españoles, dentro de un sistema de 3 castas, inspirado en el modelo alcoránico de los 3 pueblos del libro. Ese círculo abarcador, ese aro que metía dentro a las 3 castas, el círculo abarcador de la totalidad del conjunto social, fue estrechándose en círculos concéntricos. Es decir, el círculo que abarcaba esto tuvo su manifestación en sendos círculos concéntricos, en el círculo administrativo, en la administración, en los agrícolas, regadíos, cultivos, en la artesanía, en la expresión íntima de lo corporal y de lo anímico, de invocación a Dios. Es decir, tanto el musulmán como el cristiano, su práctica, su costumbre era invocar a Dios, meterle en la batalla, meterle en la sopa, meterle en las expresiones lingüísticas. Y de ahí dice que vienen las palabras ojalá y olé, que son invocaciones a Dios. En suma, es un despliegue de fenómenos de vida que incluyen desde el alcázar, es decir, de la altura de los nobles, de la vida del noble y del castillo y de lo defensivo y bélico, hasta el algarero, es decir, el bullicioso, y el alfiler.
y el artesano. En todos los estamentos sociales, alcázar, algarero y alfiler, se daba esta conjugación, este consenso, según Américo Castro. El judío se situó en los reinos cristianos, o sea, eso con respecto al islámico nos ha dicho ahora. Y del judío. El judío se situó en los reinos cristianos en forma parecida a la que había ocupado en el Andalus, es decir, en Andalucía. España bueno, mal hecha, en fin. España, podríamos decir, reinos del norte, reinos del sur, mucho más tiempo en poder musulmán. El judío se situó en los reinos cristianos, es decir, aquí al norte, en forma parecida a la que había ocupado en el sur, en el Andalus, con la diferencia de que aquí se sentía por debajo de la... Perdón. Dice, con la diferencia de que aquí, en el Andalus, que es el último que ha citado, se sentía por bajo de la civilización musulmana durante los siglos X, XI y XII. Décimo y duodécimo. Es decir, cuando el hebreo estaba aquí, se sentía por debajo de la civilización y cultura árabes. Cosa que cuando el hebreo pasaba al norte, se veía muy por encima culturalmente de castellanos, de leoneses y aragoneses, que, dice él, sin ciencia ni pensamiento propios, dice, pero dotados de una fuerza personal e imperativa muy superior a la de los musulmanes y los judíos. Es decir, hablando en plata, a los del norte, en aquel momento, nos dicen, no tenían muchas ideas, pero tenían un espíritu combativo y un ardor superior al de los judíos y al de los musulmanes, que fue lo que en realidad pues, hizo avanzar la reconquista y acabarla. Los judíos buscaron abrigo aquí en el norte junto a la clase alta de los cristianos, los condes, los duques, los reyes, con la cual se mezclaron bastante a menudo, a consecuencia de lo cual aparecía aquella castizamente impura en el siglo XVI. A alguno de los literatos que hemos estudiado aquí no se le confió determinado puesto administrativo de relevancia porque su antepasado de hacía poquitas generaciones había sido judío. O sea que los judíos se mezclaban, pero no con la gente humilde del pueblo, sino con los altos, con la clase mandante, con los feudales. Buscar un abrigo junto a lo cual aparecía tal. Los cristianos nuevos de abolengo judaico, que vinieron luego cuando vinieron las purgas, y se hicieron cristianos conversos, o sea, judíos conversos, que se les llamó también cristianos nuevos. Intensificaron su actividad científica, técnica, filosófica y literaria en el siglo XVI. Es decir, había como un traspaso, y a veces no obligado todavía por ninguna ley, sino que la población judaica se iba pasando a la sociedad dominante, que iba siendo la cristiana, pero ocupando todos cargos de relevancia. La vida científica, técnica, filosófica y literaria en el siglo XVI. Los cristianos castizos, y dice que nos lo explicará él en el capítulo 2 de su libro de la Edad Conflictiva, a medida que el imperio español iba alcanzando extensión incalculable, con la anexión del Mediterráneo, con la anexión de América, dice, a medida que el imperio español iba
adquiriendo más volumen, fueron mirando la tarea intelectual, o sea, la gente acabó mirando la tarea intelectual como propia de judíos. Oye, administradores, ¿qué? Judío, es que eso es de judíos. ¿Eh? Es decir, ya se había estatuido que determinadas profesiones de tipo intelectual eran y debían ser asumidas por judíos. ¿Eh? Como nefanda, ojo, pero no para alabarla, sino juntando el incordio que supone las presiones de la administración, especialmente en el asunto de los impuestos, con la connotación de hebraico, pues hacía que, qué sé yo, el cobrar las cámaras y todo eso, judío. Y si alguien pretendía estafarte, pues tú le espetabas enseguida, judío. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos habían cogido esos oficios. Dice como nefanda, no como imitable y superable en calidad. Ese y no otro fue el motivo, dice, del atraso cultural de los españoles, visible hoy todavía en tantos sentidos. Es decir, de nuestra repulsa, de nuestra resistencia a hermanarnos con judaicos y con islámicos, Américo Castro nos dice que caímos en la casi barbarie, no tanto, pero bueno, comparándonos pues con el resto de nuestros vecinos europeos. Ese es su criterio. Yo, por supuesto, al leerlo, le doy todo el énfasis que puedo para que lo entiendas, pero no quiero que imagines mi fervor por el señor Américo Castro. Habrá cosas en que sí, y hay cosas en que no. Cuando leamos Albornoz, pues entonces me notarás a lo mejor otra tendenciosidad. Pero vamos, pretendo ser objetivo hasta donde puedo, que es muy difícil, pero bueno, hasta donde puedo. Y pone un ejemplo. Dice Luis Vives, uno de nuestros próceres humanistas de la cultura española, dice, era tan español como los cortesanos de Carlos V. Lo invitaron a venir a España para encargarse de la educación del príncipe don Felipe, el que sería luego Felipe II. Le dijeron, oye, Luis Vives, ven a enseñar al futuro rey. Dice, lo mismo que siglos atrás, judíos españoles muy sabios habían instruido a príncipes y grandes señores. Es decir, que era una cosa muy estilada ya en España. Pero Luis Vives, cuyo padre y cuya madre habían sido quemados por los inquisidores, no aceptó. Tuvo miedo de regresar a su patria. La ciencia y el pensamiento españoles se vertieron así. La ciencia y el pensamiento españoles se vertieron así al estilo de Luis Vives, ¿dónde? Fuera de nuestras fronteras. Dieron frutos, pero fuera de nuestras fronteras. Dice, ni en Salamanca ni en Alcalá, que eran los dos centros universitarios de mayor expansión, dice, ni en Salamanca ni en Alcalá tuvo cultivo y vigencia el pensamiento de Vives. O sea, vivieron ajenas al pensamiento de Vives. Ni tampoco entró la matemática de Pedro Núñez, ni la botánica de García de Horta, ni prosperó la astronomía copernicana que enseñaba en Salamanca el padre Zúñiga, que lo intentó, pero por lo visto fue no muy admitido. En fin, sí, y ahora continúa otro, y ya para acabar digo, en un momento dice, queda abierta, entonces nos ha metido ese gusanillo de investigar aquí, en la TRI,
cultura española, de nuestra esencia, según él, y dice, queda abierta la vía para que las inteligencias jóvenes, que todavía no han sido captadas, dice, y bien templadas, superen el mal hábito de servirse del pasado español como de una cantera cuyos bloques sin forma van apilándose sin sospecha de la construcción a que se destinan. Oye, mira, allí pasó esto, sí, pero ¿para qué? No sé, pero pasó. Pero ¿quieres hacer algo con ello? ¿Quieres llegar a algún punto de nuestra actualidad que nos sirva para ahora? No, 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 yo solo cojo aquello porque es bonito, es interesante lo que pasó. Dice, sin sospecha de la construcción a que se destinan, sin alguna intuición del sentido de la realidad perseguida, la búsqueda por la búsqueda, la erudición por la erudición, o no rinden nada o recalcan el absurdo de ser eternos los españoles u organismos ricos en funciones biológicas y reacciones psíquicas. ¿Qué tíos somos? Lo cual, conjugado con el antisemitismo y la ceguera para percibir los valores islámicos, y esto nos lo está pegando la bronca, repito, lo cual, conjugado con el antisemitismo y la ceguera para percibir los valores islámicos, lleva al estado de pobreza comprensiva y estimativa en que actualmente nos hallamos. ¿Cómo nos ha dejado el señor Américo? Vamos, que te dejo pensando en Américo y sus supuestos. En otro momento bonito, pero que no lo he cogido, a ver si lo encontrara, sus propias palabras, y si no, te lo diré. Dice que España nace de la misma matriz como si hubiéramos sido 3 hermanos siameses, de esos que nacen pegados, cristianos, judaicos e islamistas, o islámicos, perdón. Dice, 3 hermanos que no pueden vivir separados y que se buscan para exterminarse. Dice que ese fue el momento del nacimiento y que de ahí viene lo que es España. Nacidos, no poder separarse, pero que se buscan para exterminarse. La palabra exterminarse es muy, muy fuerte. Él dice otra más suave. Bueno, en fin, no lo veo ahora. Te dejo aquí y volveré sin borrar nada, bueno, haciendo un poquito de limpieza ahí, con Claudio Sánchez Albornoz. Hasta ahora.